Ecos del más allá, la muñeca de rosas y el centinela de la penumbra. El velo que separa el mundo de los vivos del de las sombras es, en ocasiones, tan delgado como un suspiro en una habitación fría. Hay lugares donde el tiempo no fluye en línea recta, sino que se enrosca sobre sí mismo como una serpiente, y hay objetos que, sin tener alma, parecen cobrar una vida prestada, alimentada por el odio o la desesperación de quienes los rodean. Esta es la crónica de 3 encuentros con lo inexplicable, 3 momentos en los que la realidad se fracturó para revelar lo que acecha en la oscuridad. Y el regalo maldito de la abuela Rosa en el sur de Chile, donde la lluvia parece no tener fin y el viento silba historias antiguas entre los bosques de araucarias, se encontraba un pequeño pueblo rural. Era un lugar de caminos de tierra roja que, tras las tormentas, se convertían en arterias de lodo que serpenteaban hacia un río caudaloso. Allí, la vida transcurría entre el olor a leña quemada y el aroma dulce del vino que los abuelos maternos de una niña llamada Magda producían con esmero. La casa de los abuelos era la más imponente de la zona, una estructura de madera sólida y techos altos que, a pesar de su prosperidad, albergaba rincones donde la luz nunca terminaba de entrar. Magda, que en aquel entonces apenas contaba con 7 u 8 años, percibía la casa como un gigante dormido. Sin embargo, la verdadera oscuridad no habitaba en las vigas de madera, sino en los hilos invisibles de un rencor familiar que se negaba a morir. La madre de Magda, una mujer de una belleza serena, pero marcada por la traición, había encontrado el amor en un hombre que no era el padre biológico de su hija. Este hombre, a quien Magda amaba como a un verdadero progenitor, tenía una madre llamada Rosa. Rosa era una mujer de gestos agrios y mirada gélida, cuya alma parecía haberse marchitado por el prejuicio. Para ella, Magda y su madre eran intrusas, manchas en el linaje que su hijo había decidido aceptar. Su desprecio era una neblina constante que lo empañaba todo, especialmente cuando nacieron sus nietos de sangre. Una niña que era el vivo retrato de su padre, a quien Rosa adoraba, y un niño pequeño que, para desgracia de la anciana, se parecía demasiado a su madre. Un invierno especialmente crudo, debido a dificultades económicas, la familia se instaló temporalmente en la gran casa de los abuelos maternos. En la habitación que Magda compartía con su hermana sobre una repisa, descansaba un objeto que siempre había infundido un malestar sordo en la niña, una muñeca. Había sido un regalo de Rosa. La muñeca tenía un cuerpo de tela blanda, pero sus extremidades y su cabeza eran de un plástico pálido, casi traslúcido. Sus ojos de cristal parecían seguir cada movimiento en la habitación con una fijeza sobrenatural. Una tarde, mientras la luz del sol se desvanecía en un tono violeta, Magda se encontraba en la habitación con su madre y su hermano recién nacido. El bebé dormía plácidamente en el centro de la cama grande, protegido por la pared. La madre de Magda, agotada por las labores del día, decidió irse a la cocina a preparar un biberón. «Magda, ve al comedor por la fórmula», dijo su madre con voz suave. «Yo traeré el agua tibia». Ambas salieron de la habitación, dejando la puerta entreabierta. El pasillo estaba en penumbra. Magda apenas había llegado a la despensa cuando un golpe seco y pesado retumbó desde el dormitorio. El sonido no fue el de algo liviano cayendo, sino un impacto sólido, como si alguien hubiera saltado sobre el suelo de madera. El corazón de Magda dio un vuelco.
El terror de que su hermano se hubiera caído de la cama la dejó paralizada un segundo, pero la lógica le decía que el bebé era demasiado pequeño para moverse así. En el pasillo se encontró con su madre, que corría desde la cocina con el biberón vacío en la mano, con el rostro desencajado por el mismo temor. Al empujar la puerta de la habitación, el aire se sintió súbitamente gélido, impregnado de un olor rancio, como flores marchitas en un florero olvidado. Lo que vieron no fue al bebé en el suelo. El niño seguía en la cama, extrañamente inmóvil, como si estuviera bajo un hechizo. A los pies de la cama, de pie sobre sus piernas de tela que deberían haber sido incapaces de sostener su peso, estaba la muñeca de rosa. Su brazo de plástico estaba extendido hacia el bebé, con los dedos rígidos rozando la manta. El silencio en la habitación era absoluto, roto solo por la respiración entrecortada de la madre de Magda. Entonces, con un movimiento espasmódico y fluido a la vez, la muñeca giró la cabeza. El cuello de plástico crujió levemente. Miró directamente a Magda y a su madre con sus ojos de cristal, que en la penumbra parecían brillar con una inteligencia malévola. Tan pronto como la conexión visual se estableció, la muñeca perdió su rigidez sobrenatural y se desplomó en el suelo, volviendo a ser un simple juguete de trapo y plástico. La madre de Magda, poseída por un instinto de protección feroz, soltó el biberón, que estalló en 1000 pedazos de vidrio contra el suelo. Recogió al bebé en un movimiento desesperado y con 2 dedos, como si tocara algo ponzoñoso, agarró a la muñeca y la lanzó al trastero, cerrando la puerta con llave. Cuando la abuela materna regresó de la ciudad y escuchó el relato, su reacción no fue de duda, sino de una furia ancestral. Ella no era una mujer común. En el pueblo la conocían por su capacidad para curar el mal de ojo y santiguar a los enfermos. Era una mujer que conocía las sombras. Sin decir una palabra, la anciana se dirigió al trastero. Magda y su hermana observaron desde el umbral cómo la abuela sacaba a la muñeca a patadas, insultándola como si fuera una persona viva y peligrosa. «Fuera de aquí, maldición enviada», gritaba con una voz que no parecía la suya. En el patio, bajo la lluvia que empezaba a caer, la abuela ató un cordel al cuello de la muñeca. En un forcejeo violento, la cabeza de plástico se desprendió del cuerpo de tela, rodando por el suelo como una fruta podrida. La abuela metió los restos en una bolsa y se perdió en la oscuridad para deshacerse de ellos en el contenedor más lejano del pueblo. Nunca más se volvió a hablar de la muñeca, pero Magda supo, desde aquel día, que el odio de Rosa no necesitaba palabras para viajar a través de los kilómetros. Solo necesitaba un recipiente vacío y una voluntad oscura para intentar alcanzar a quienes despreciaba. 2. El faro del tiempo en la costa de Galicia, miles de kilómetros al norte. En las costas escarpadas de Galicia, donde el océano Atlántico ruge contra los acantilados de granito, el misterio se manifestaba de una forma distinta, no a través del odio, sino a través de la propia estructura del tiempo. En un pequeño pueblo costero, donde el olor a salitre y eucalipto lo inunda todo, un joven cuya familia seguía tradiciones inquebrantables recordaba un verano que marcaría su comprensión de la realidad. Cada año, al final de julio, la familia se reunía en la playa para una cena bajo las estrellas. Era un ritual de despedida antes de que el invierno los separara. Aquel año, cuando el joven tenía 12 años, la atmósfera se sentía incompleta. Faltaban miembros clave de la familia,
pero el cielo estaba de un azul tan profundo que parecía irreal. Al caer la noche, la playa se transformó. Las rocas se convirtieron en siluetas de monstruos dormidos y el murmullo de las olas se volvió un lenguaje secreto. Después de la cena, el joven y sus primos, aburridos de las conversaciones de los adultos, se alejaron hacia una zona de rocas oscuras con sus linternas. El chico llevaba una lámpara potente, un regalo que le permitía rasgar la oscuridad del mar. Sentados sobre la piedra fría, observaron unas luces lejanas que se movían en el agua. ¿Quién estará ahí a estas horas?, preguntó uno de los primos. En un arrebato de travesura infantil, el joven encendió su linterna y comenzó a emitir destellos rítmicos. HOLA deletreó en el código Morse que acababa de aprender. Durante unos segundos solo hubo oscuridad. El viento trajo el frío del mar. De repente, desde la lejanía absoluta, una luz respondió. El parpadeo fue idéntico, preciso, devolviendo el mismo saludo. HOLA. Los niños se miraron con una mezcla de emoción y un escalofrío que no era por el clima. Jugaron un par de veces más, intercambiando señales con sus amigos invisibles en la noche, hasta que los gritos de sus padres los llamaron para el postre. La anécdota se archivó en la memoria como un juego de verano, una curiosidad de la infancia. 10 años pasaron. El joven, ahora de 22 años, regresó a la misma playa con sus primos. La noche era extrañamente similar a aquella de su infancia. La misma oscuridad cerrada, el mismo aroma a sal, la misma sensación de que el mundo exterior no existía. Decidieron caminar hacia la tercera sección de la playa, cruzando un viejo puente de madera que crujía bajo sus pies. Al llegar a las rocas más alejadas, el grupo se detuvo en seco. A lo lejos, en la zona donde solían cenar cuando eran niños, vieron una luz. No era la luz de una fogata ni de un barco. Era un parpadeo rítmico, una señal que cortaba la negrura de la noche. HOLA deletreaba la luz desde el pasado. El joven sintió que la sangre se le congelaba. Sacó su teléfono, activó la linterna y por puro instinto respondió al saludo. Vieron, con una claridad aterradora, como unas figuras pequeñas en la distancia, siluetas que reconocieron como sus propias formas infantiles, se agitaban con entusiasmo antes de salir corriendo hacia las mesas de piedra. En ese instante, el joven y sus primos comprendieron que no estaban saludando a desconocidos. Estaban saludándose a sí mismos a través de una brecha en el tejido del Cronos. El mar de Galicia, con sus leyendas de Meigas y Santa Compaña, les había permitido ver un reflejo de su propia historia, un eco que viajó 10 años para encontrarse en un punto exacto del espacio. Corrieron de regreso al puente, sin atreverse a mirar atrás, sabiendo que habían tocado algo sagrado y terrible. La prueba de que el pasado nunca se va del todo, simplemente espera a que volvamos a encender la luz. El observador de la cabeza blanca, pero mientras que en Galicia el misterio era un eco temporal en una moderna casa de campo, el horror tomó una forma física y desconocida. Hace 2 años, una joven decidió quedarse sola en casa mientras sus padres y hermanos se dirigían a preparar una propiedad de alquiler. La casa de campo, rodeada de vegetación, era un lugar tranquilo, pero aquel día el silencio pesaba más de lo habitual. Mía, su perra, permanecía en el patio inusualmente callada. Para combatir la soledad, la joven inició una videollamada con su mejor amiga, Maya. Mientras charlaban de trivialidades, un ruido sordo,
comenzó a emanar del piso de arriba. Eran pisadas lentas, deliberadas, justo en la habitación de su padre. ¿Hay alguien más en tu casa?, preguntó Maya desde la pantalla del celular. No, estoy sola, respondió la joven, sintiendo que un frío súbito le subía por las piernas. A pesar de que su intuición gritaba que se quedara donde estaba, subió las escaleras. El pasillo estaba vacío. Entró en el dormitorio de su madre, un espacio amplio donde la cama ocupaba el centro y un gran espejo de tocador reflejaba la puerta del baño privado. Al entrar notó que la ducha goteaba. El sonido del cloc, cloc, cloc era lo único que rompía el silencio sepulcral. Se dirigió al baño, cerró la llave con fuerza y regresó a sentarse en el borde de la cama, manteniendo el celular frente a ella para que Maya pudiera verla. «Levanta el brazo y muévete a un lado», dijo Maya de repente. Su voz sonaba temblorosa, casi un susurro. «¿Por qué?» «Me estás asustando. Solo hazlo. Hay algo. Hay algo en el marco de la puerta del baño». La joven miró hacia el espejo del tocador. El ángulo mostraba la puerta del baño que ella acababa de dejar entreabierta. Por el borde, a una altura que no correspondía a la de un ser humano normal, se asomaba una cabeza. No tenía pelo. Era de un blanco lechoso, casi luminiscente en la penumbra. Los ojos no eran ojos, sino dos cuencas de un negro absoluto, vacías pero cargadas de una curiosidad depredadora. Debajo de la cabeza, unas manos de dedos imposibles, largos y puntiagudos como agujas, se aferraban al marco de madera. La joven no gritó de inmediato. El horror le robó el aire. Cuando finalmente logró reaccionar, soltó un alarido que desgarró el silencio de la casa y salió corriendo. Bajó las escaleras a trompicones con el celular en la mano y se refugió en el patio con su perra. Desde el jardín, con el corazón martilleando contra sus costillas, levantó la vista hacia la ventana del dormitorio de su madre. Allí, tras el cristal, pudo ver una silueta humana pero deforme. Era una figura altísima, cuya cabeza casi rozaba el techo, una sombra blanca que permanecía inmóvil observándola. Cuando su familia regresó, no encontraron rastro del intruso. Sin embargo, su hermano, al entrar al baño para investigar, salió pálido y sudoroso. «No hay nadie», dijo él, «pero siento que el aire quema. Siento que algo me dice que no pertenezco a este lugar». Su padre, un hombre que creía en las energías que no vemos, realizó una limpieza con incienso y oraciones. Pero la joven nunca volvió a ser la misma. Sabía que lo que había visto no era el fantasma de un difunto ni una proyección de su mente. Era algo de fuera, una entidad que se había filtrado por una grieta de la realidad, atraída quizá por la soledad o por una confluencia de energías que nadie alcanzó a comprender. Epílogo. Las sombras que nos habitan. 3 historias, 3 rincones del mundo, 3 formas de la sombra. Ya sea a través de un objeto maldito por el odio, un cruce fortuito en el tiempo o una entidad acechante en el baño de un hogar, lo paranormal nos recuerda que la seguridad de nuestras vidas cotidianas es solo un espejismo. Caminamos sobre un suelo que tiene memoria y respiramos un aire que, a veces, transporta los susurros de quienes ya no están o de quienes nunca debieron estar aquí. Al final, lo único que nos protege es la luz de nuestra propia conciencia y la esperanza de que, cuando miremos al espejo o hacia la oscuridad del mar, lo que sea que nos esté observando decida, por esta noche, permanecer en el silencio.